En esta oportunidad les voy a exponer sobre el capítulo 1, sobre el tema de qué es la investigación de mercados. Bien, para lo cual estoy tomando del libro de Introducción a la Investigación de Mercados, ¿no? Como pueden ver, según este capítulo nos dan ciertos objetivos, como muchos otros libros. En este nos da los siguientes. Primero, definir la investigación de mercados, examinar las fuentes de información, comprender el diseño de la metodología de la investigación y describir las tendencias de globalización e investigación de mercados. Bien, este capítulo inicia con una definición sobre la investigación de mercados, para lo cual nos dice de que la investigación de mercados pues proporciona información pertinente y actualizada de los diferentes agentes que actúan en él. Por tanto, su finalidad es la obtención de información útil para la toma de decisiones. De hecho, no se debe considerar a la investigación como la solución de problemas empresariales, sino más bien como un instrumento que le vaya a permitir minimizar sus riesgos y en consecuencia pues las decisiones puedan ser más acertadas e incluso más eficientes. A continuación nos dice de que se relacionan una serie de preguntas sobre las que es interesante reflexionar antes de encargar cualquier investigación. Tenemos, por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones se toman habitualmente? ¿Qué tipo de información se necesita para tomar esas decisiones? ¿O qué tipo de información se obtiene regularmente? Como también qué tipo de estudios especiales se solicita regularmente. E incluso no el saber qué tipo de información le gustaría obtener y qué tipo de información es el que se está obteniendo actualmente. Bien. Segundo, vamos a ver las fuentes de información. Según este autor, estos autores nos clasifican en dos, fuentes de información primarias y fuentes de información secundaria. Para ello, primeramente debemos de saber de que la obtención de información pues se hace a través de un proceso estructurado y bien definido. Bien, fuentes primarias. Son aquellas que necesitan ser elaboradas por el investigador porque la información no está disponible. Se trata de localizar información relevante para el desarrollo de la estrategia comercial y va a suponer entrar en contacto ya sea con los clientes, con los intermediarios, con los competidores y con otros. Debemos saber que estas fuentes van a suponer tiempo, un esfuerzo y un coste elevado, ¿no? Por lo que es aconsejable, nos dice, agotar las posibilidades que nos vayan a ofrecer las fuentes secundarias. Bien, después tenemos las fuentes secundarias, ¿no? En lo cual nos dicen que son aquellas que recogen información procesada y elaborada previamente, ya sea por la propia empresa o por personas o entidades ajenas a las mismas. También nos dice, ¿no?, de que en cualquier investigación debe empezarse por una búsqueda de fuentes secundarias, debido al ahorro de tiempo y esfuerzo que van a suponer en el desarrollo de las investigaciones, así como también el ahorro económico. Bien, por otra parte, debemos saber que los datos secundarios nos van a ayudar a identificar las principales variables, como también nos va a permitir definir el problema, elaborar lo que es el diseño adecuado de una investigación y a dar una respuesta, ¿no?, a algunos o a algunas interrogantes planteadas en la fase preliminar de una investigación. Bien, después también habla sobre la clasificación de la investigación. Existen diferentes clasificaciones en función de las técnicas o funciones que deba desempeñar la investigación. Primeramente,
clasifica lo que es, ¿no?, la investigación exploratoria, en la cual nos dice de que es una investigación inicial para definir con más precisión el problema a analizar. Su objetivo es suministrar al decisor o al investigador una primera orientación sobre la totalidad o una parte del tema que se va a estudiar. Esta se caracteriza por su flexibilidad y a la vez por su versatilidad, ¿no? Por ejemplo, una entrevista en profundidad con un directivo de una empresa para poder analizar el clima laboral de dicha empresa. Bien, también tenemos la investigación descriptiva, lo cual nos va a permitir describir las características de una población o del tema a estudiar. También va a intentar dar una respuesta, ¿no?, con respecto a las interrogantes, ¿no?, de como por ejemplo quién, qué, dónde, cuándo y cómo. El proceso de investigación aquí es más formal y más estructurado que en la investigación exploratoria. Las muestras también son más amplias y representativas y los datos pues se analizan de forma cuantitativa. También tenemos lo que son la investigación causal, en la cual pues se trata de identificar las relaciones, ¿no?, de causa-efecto entre variables, determinando cuáles son las causas y cuáles son los efectos y la naturaleza de la relación entre las variables causales y el efecto a predecir, ¿no? Por ejemplo, al analizar el efecto que ha tenido el cambio de envase de un perfume consolidado en un mercado, ¿no? También tenemos lo que es la investigación cualitativa. Este tipo de investigación proporciona información de grupos reducidos, por lo que no es posible realizar análisis estadísticos. Esta investigación se orienta más que todo a conocer y comprender el comportamiento del consumidor. Algunas veces se suele utilizar en las primeras fases del estudio. También está lo que es la investigación cuantitativa, en donde nos dice de que este tipo de investigación va a pretender obtener información, ¿no?, lo cual va a describir hechos cuantificables mediante técnicas más estructuradas que las cualitativas. También los datos admiten algún tipo de medida y su análisis pues se va a realizar con posterioridad a los tratamientos estadísticos que se vayan a emplear. Bien, también les voy a hablar sobre el diseño y proceso de la investigación. El primer paso de cualquier investigación es identificar explícitamente el problema a resolver. Normalmente el cliente tiene claro la necesidad de información y es importante que el investigador pues comprenda y comparta la definición del problema para posterior poder planificar la investigación. Esto no se trata de una tarea sencilla y resulta clave para poder delimitar los objetivos del proyecto. Por ejemplo, si una empresa está desarrollando un plan de comunicación y desea saber si está resultando eficaz, pues probablemente mida su impacto en su público objetivo, siendo este su objetivo principal, aunque debe analizar también el recuerdo de la campaña, la comprensión de la misma, la aceptación o rechazo, incluso la valoración de la campaña como objetivos específicos. En consecuencia, ¿no?, a esto, el segundo paso pues va a ser fijar los objetivos que van a servir de guía al investigador, ¿no?, en la recolección de datos. El tercer paso pues consiste en el diseño de la investigación, para lo cual pues se debe decidir cuáles son las técnicas, ¿no?, de recoger o las técnicas de recolección de información que se van a utilizar. Se empieza realizando una investigación preliminar con fuentes secundarias para poder comprobar los estudios que se han elaborado sobre el tema en cuestión y que estén disponibles. A partir de ahí, pues se decide si es conveniente iniciar una investigación exploratoria o descriptiva.
En función de los objetivos que se han planteado, pues lo ideal es que haya una integración de técnicas cualitativas y cuantitativas, aunque normalmente el presupuesto disponible o el tiempo para realizar el proyecto y la propia naturaleza del mismo, pues no sean elementos claves en la decisión a tomar. Una vez diseñada lo que es la investigación, pues se presupuesta para que el cliente dé su aprobación o pueda que no también, en cuyo caso se tiene que rediseñar el plan de investigación. El cuarto paso pues consiste en poder ejecutar la investigación con la recolección de datos y el análisis de los resultados. Y por último es la quinta etapa, en la cual pues se elaboran las conclusiones con respecto a los objetivos que previamente estaban determinados. Después vamos a ver con respecto a la investigación en mercados internacionales. Los principales usuarios de la investigación de mercados a nivel mundial son las empresas multinacionales, ¿no? A medida que sus estrategias comerciales se globalizan, pues estas necesitan información continua de los mercados en los que están operando. Según Craig y Douglas, como también Webb, nos sugieren, sugieren que las investigaciones pues deben cubrir los siguientes aspectos, como por ejemplo, qué países o mercados ofrecen el mayor potencial ahora y en el futuro, o qué países ofrecen la mejor opción de expansión internacional, como también necesita adaptarse a la estrategia de marketing de la empresa o es posible una política estandarizada en todos los mercados, y pues en qué momento debe producirse la entrada en los mercados seleccionados. Bien, a nivel internacional, las empresas tienen que aceptar la complejidad de trabajar en un entorno cultural. En la mayoría de los casos, pues con una gran variedad de niveles de desarrollo económico y con una volatilidad, en las fuerzas del macroentorno, pues que van a condicionar su evolución. Bien, la investigación online, características básicas. El Internet pues se ha convertido, como sabemos muchos, en una herramienta más importante, en una de las herramientas más importantes de la investigación de mercados. Los que hasta hace tan solo unos años era pues como una simple promesa, hoy en día pues se considera como una alternativa viable en muchos de los estudios comerciales que se realizan. Las ventajas de la investigación en Internet pues son muchas, pero entre las más importantes se encuentran las siguientes. Es relativamente fácil lograr un número de respuestas suficientemente altas. Los límites geográficos desaparecen y las investigaciones a nivel internacional pues son mucho más asequibles. Los costes son sensiblemente inferiores a los de la investigación tradicional y el tiempo dedicado a la codificación y grabación de datos desaparece, así como los errores humanos que se pueden cometer en el proceso o como los tipográficos. Bien. También nos habla sobre la investigación online y las fuentes de información. El Internet pues es un inmenso cúmulo de información que si se puede gestionar supone una ventaja fundamental para los departamentos de marketing. En algunos casos pues la información va a estar estructurada, localizada y pues también va a ser fácil de poder obtenerla. Para ello, pues debemos saber que en Internet hay mucha o demasiada más información de la que se ofrece, ya que los propios consumidores son los que van a generar más datos a través de foros, redes sociales y blogs. Sin embargo, este tipo de información pues no está estructurada y es más difícil de poder explotarlo, aunque en los últimos años se han hecho grandes avances en esta área.
También tenemos lo que es otro punto, la recogida de información en Internet. Aquí nos dice de que la rapidez, fiabilidad y reducción de costes que supone la recogida de información en Internet, pues hacen que cada vez sea más habitual trasladar la investigación tradicional a la investigación de mercados online. Además, debemos saber, ¿no?, que los cuestionarios pueden ser los instrumentos más complejos que los que se realizan, ¿no?, de forma telefónica y que pues permitan un seguimiento exhaustivo o del proceso de respuesta del individuo. También háblanos sobre la distribución de los informes de Internet, en donde nos dice de que el Internet pues es un excelente instrumento de distribución y propagación de la información en investigación comercial. Nos dice también de que esta distribución pues de informes puede ser interna, de modo que en grandes organizaciones todas las áreas puedan tener acceso a las investigaciones, a los hallazgos o proyectos de otras áreas. Pero la distribución de informes también puede implicar a empresas o individuos ajenos a la organización o a la empresa, y que cada vez pues es más común que un instituto no de investigación reciba una petición de investigación por internet, o que el instituto de investigación pues envíe lo que es el presupuesto o los resultados, ¿no?, de forma electrónica, que es lo más actualizado. Y conforme va avanzando pues la globalización, pues todo se va volviendo más tecnológico. Bueno, eso es todo con respecto a mi exposición. Di a conocer el capítulo 1, ¿no?, sobre lo que es la investigación de mercados.